Contando. Capital Intereconomía. 7:17, muy pendientes de los mercados financieros, de la cotización en tiempo real de los diferentes activos. Vemos ahora mismo a la plata caer un 8,69% y el oro algo más tranquilo, baja un 0,87%. Miramos ahora a los futuros americanos que vienen, Roberto Sol. En signo mixto, subida del 0,22% para el Nasdaq 100, del 0,05% será alza en el futuro del S&P 500, cae el Dow Jones un 0,12%. El VIX de volatilidad está repuntando de forma moderada, pero lo vemos en verde, ahora mismo en 19,33 puntos. En Europa los futuros vienen en rojo. El Eurostock 50 cae un 0,23% y el DAX baja un tímido 0,08%. En el mercado cripto, caídas importantes. Bitcoin está en zona de mínimos anuales y yo diría que de todo el pasado ejercicio. Bitcoin tiempo real $70.733. Cae en la última semana un 19% y Ethereum se desploma un 30% en la última semana. Ayer solo un 8%, $2.095. ¿Logrará mantener ese nivel psicológico de los 2.000? Lo veremos. Veremos también cuáles son sus próximos soportes. Miramos ahora Asia, tiempo real de los índices. Bueno, pues vemos cómo son los números rojos los que se extienden a través de los índices asiáticos y el mayor desplome, de hecho, era para el que se suma hoy a lo que son las ventas arrasadoras en el sector tecnológico. El Kospi surcoreano, casi un 4% es lo que pierde hasta ahora en los 5.156 puntos, viendo como el índice Nikkei en Tokio pierde el 0,81%, 53.855 puntos, y vemos como el Hansen de Hong Kong pierde el 0,80% hasta los 26.632 puntos, y el Hansen tecnológico entra en territorio bajista en unas bolsas asiáticas que retroceden desde los máximos históricos alcanzados a principios de semana. Shanghái a la baja 0,54%, 4.080 puntos. Tenemos a India, al Nifty, 0,48% a la baja, 25.652 puntos. Y la bolsa de Australia, el ASX 200, recorta un 0,43%, 8.889 puntos, en un día además en el que el superávit comercial de Australia se ha ampliado menos de lo esperado en diciembre. También en Taiwán, por cierto, las acciones taiwanesas caen el 1,1%. Es lo que está pasando en las pantallas, lo que está escupiendo el tiempo real de los principales índices, de los principales activos. Ahora vamos a intentar comprender las fuerzas, los flujos de capital. Bueno, y aquí las tecnológicas ocupan un lugar top. Entre los nombres propios de la jornada de las últimas horas tenemos a SoftBank, cae un 7% tras las decepcionantes cifras de ARM. Pues sí, efectivamente, continúa la venta generalizada de acciones tecnológicas en Asia, siguiendo la estela de Wall Street, y en medio de esa creciente incertidumbre sobre la inteligencia artificial y su impacto en la industria del software. Por eso, ayer veíamos, de hecho lo analizaban los expertos, caídas menos agudizadas en Asia que en Wall Street, porque hay más hardware que software. Sin embargo, vemos como las acciones tecnológicas, en concreto de China, que cotizan en Hong Kong, caen ya a territorio bajista, marcando una fuerte reversión respecto del repunte del año pasado, ya que las preocupaciones fiscales y la aversión al riesgo global sacuden la confianza de los inversores. De hecho, si miramos a gigantes de esa tecnología del mercado asiático y en Hong Kong, tenemos a Huahong cayendo en Shanghái un 2,61%. También tenemos a SMIC esta mañana perdiendo el 3%, y en una jornada donde, por supuesto, si vemos el gran desplome de la bolsa surcoreana, tenemos a SK Hynix desplomándose un 6%, o a los títulos de Samsung, que esta mañana lo que hace es golpearse con la acción un 5,8% a la baja. En cuanto al gigante inversor SoftBank, vemos como sigue la caída de ARM Holdings después de que el diseñador británico de chips, que se encuentra entre las mayores participaciones de inversión del conglomerado japonés, haya registrado unos resultados débiles para el trimestre de diciembre. Y es por eso por lo que esta mañana está encabezando ese ritmo de las caídas. SoftBank, que a esta hora ha llegado a caer un 8%, hasta ahora un 7%. Bueno, importante las caídas del Nikkei, que se ven limitadas por algunos valores que aguantan. Entre ellos Panasonic ha presentado resultados y los inversores están
cotizando además las cuentas de Sony. Pues sí, son múltiples compañías las que rinden cuentas y vemos precisamente cómo eso es lo que frena de alguna manera la caída hoy del principal indicador de Tokio. Panasonic a esta hora se dispara un 8,5% tras reportar sólidos resultados y guía optimista, mientras Renesas Electronics sube también un 7% tras anunciar la venta de su negocio de temporización a la estadounidense SeaTime en una operación valorada en aproximadamente 3.000 millones de dólares. E importante, como decías hoy, de última hora, lo que han sido las cuentas de Sony en una jornada que ya se escribe de más a menos, porque ha llegado a subir un 5% tras presentar cuentas, luego ha entrado en terreno negativo y hasta ahora apenas sube el 0,15%. Su beneficio operativo crece un 22% más en el trimestre a diciembre, supera expectativas y eleva las estimaciones para todo el año en cuanto a beneficio operativo del 8%. Sin embargo, los ingresos aumentan un modesto 1% y las ventas de la división de juegos y servicios de red, de lo que es su motor PlayStation, crece menos que el año anterior. Bueno, en Japón el último de los grandes bancos en presentar ha sido Mitsubishi Financial Group. Ha elevado su beneficio trimestral un 6%. Pues sí, es lo que esta mañana estamos viendo, que el banco aún así está retrocediendo el 2,59%, completa la sólida temporada de cuentas para los gigantes bancarios del país. Ha ganado 13.400 millones de dólares en el último trimestre de 2025, ha alcanzado ya el 86% de su previsión de beneficio anual para este año fiscal que cierra en marzo, pero no tiene planes para revisar este objetivo. El gigante taiwanés de los chips, TSMC, presenta en Japón un plan de inversión de 14.000 millones de euros en su planta de chips. Y vemos como el mayor fabricante de semiconductores del mundo ha presentado este plan a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en ese plan para producir en masa chips de tecnología de 3 nanómetros en el territorio nipón. El CEO de la compañía ha confirmado que la empresa prevé dedicar su segunda planta en la prefectura japonesa de Kumamoto, actualmente construcción, a producir semiconductores avanzados con ese ancho de 3 nanómetros. Hoy TSMC cae el 1%. Y dos cositas más, dos pinceladas muy breves. Una, Baidu recomprará acciones por 5.000 millones de dólares, pagará dividendos por primera vez. Y la otra, tome nota de este nombre, es el mayor criador de cerdos de China, se llama Muyuan. Bueno, va a salir a bolsa con una valoración de 1.370 millones de dólares. Pues sí, importante hoy, Baidu sube 1,68%, el conocido como Google chino, por ser ese operador. Ha anunciado un programa de recompra de acciones de hasta 5.000 millones de dólares y por primera vez ese programa de dividendos. Dice que el programa va a estar en vigor de recompra hasta finales de 2028 y que espera repartir su primer pago de dividendos este mismo año. Como decías, Muyuan, el mayor creador de cerdos de China, va a lanzar esta semana la mayor salida a bolsa en lo que va de año en Hong Kong, 10.690 millones de dólares hongkoneses, que son 1.369 millones de dólares, y confirma precisamente cómo va a estrenarse en el parque esta semana. Bueno, en Europa y también en España, BBVA en primera línea. Las 7 han sido súper puntuales para hacernos sufrir un poquito. Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días, pues sí, pero nos ha dado tiempo a leer los resultados de 10.510 millones de euros. Es un 4,5% más en tasa interanual. Es un resultado récord, el mayor de su historia, en gran parte por la subida de los ingresos recurrentes. Dice la compañía que va a distribuir 92 céntimos de euros por acción íntegramente en efectivo. Es el mayor dividendo de la historia. Supone un total de 5.250 millones de euros, un 31% más que en 2024. Y hemos conocido también, Susana, ya resultados de BNP Paribas en el cuarto trimestre, beneficio neto de 2.970 millones de euros. Es un 28% más en tasa interanual. Está por encima de las previsiones. Los ingresos subieron un 8% en ese periodo, ya ha elevado sus previsiones hasta 2028. Tenemos ArcelorMittal, EBITDA del cuarto trimestre, 1.590 millones de dólares, y los ingresos que se sitúan en 14.970 millones.
Muy bien. Además de BBVA, ¿qué otras cositas tenemos? Pues para el día de hoy tenemos dos reuniones de política monetaria, las del BCE y la del Banco de Inglaterra. En ninguno de los dos casos se esperan cambios en los tipos de interés. En el conjunto de la eurozona y en Italia se va a conocer la evolución de las ventas minoristas de diciembre. En Francia, producción industrial de diciembre, y en Alemania, pedidos de fábrica del mismo mes. Bueno, una pincelada del día de ayer, no más. Pues que el IBEX 35 consolidó niveles, perdió un 0,09% y parte desde 18.102 puntos. Santander fue la principal referencia tras la publicación la noche anterior de resultados y el anuncio de esa compra en Estados Unidos. Se dejaron los títulos un 3,5%, y en el resto de Europa vimos un signo más favorable. París subía un punto porcentual, Milán un 0,47%, Londres un 1% y se desmarcaba el DAX alemán con un recorte del 0,7%. Fuertes caídas para VS del 6% y para Crédit Agricole del 3% después de publicar cuentas. Son las 7:28, miramos a Estados Unidos. Bueno, hoy tendremos datos, peticiones de subsidio de desempleo, balance general de la Reserva Federal y tendremos comparecencia de Rafael Bostic, miembro de la FED. Además, publican resultados Amazon, KKR y ConocoPhillips. Bueno, la sesión de ayer cerró con signo mixto, subida de medio punto para el Dow Jones, caídas del 0,51 para el S&P 500 y del 1,51 para el Nasdaq. El miedo a una posible sobrevaloración de la inteligencia artificial vuelve a sacudir al índice tecnológico y a la Standard & Poor's. Los resultados tampoco ayudan a las bolsas. El desplome de la sesión lo protagoniza AMD, un 18% cayeron sus acciones después de decepcionar con sus previsiones de cara al primer trimestre. La compañía espera unas ventas por un valor de 9.800 millones de dólares, pero algunos analistas esperaban que fueran más de 10.000. Al mercado no le sirve que la tecnológica obtenga un beneficio neto de 1.510 millones en el cuarto trimestre, más del triple que en el mismo periodo del año anterior. Bueno, las bajadas también se extendieron al resto de tecnológicas y a las 7 magníficas. Ahí solo Apple y Microsoft acabaron en positivo. Nvidia, Tesla y Meta caen más de un 3%, mientras que Amazon y Alphabet bajan más de un 2%. En el S&P 500 la subida más destacada es la de la compañía energética Enphase, de casi 40%, después de superar estimaciones con sus resultados. También destaca la alza de más del 10% de Lilly. La compañía dispara su beneficio 95% hasta superar los 17.000 millones. Para conseguir esto, Lilly logra aumentar su facturación un 45%. Bueno, el miércoles estuvo marcado también por datos macroeconómicos. Ahí tuvimos la encuesta ADP de empleo y también el PMI del sector servicios. El empleo pierde fuerza en enero. Se han creado 22.000 puestos de trabajo frente a los 37.000 del mes de diciembre. Las estimaciones además apuntaban a que se dispararían hasta los 48.000 empleos. El PMI elaborado por el Institute for Supply Management muestra un ligero avance del sector servicios, donde el dato de enero se coloca en los 53,8 puntos, 3 décimas por encima de las estimaciones de los analistas. Bueno, y ya lo comentabas antes, Alphabet, sus títulos caen un 2% después de que su gasto en inteligencia artificial pues inquieta al mercado. Así es, la empresa ha anunciado que su CAPEX será de entre 175.000 y 185.000 millones, superiores a los 95.000 millones esperados por los analistas de Bloomberg. La compañía consigue un aumento en su beneficio neto del 30% y aumenta sus ingresos un 18%. El CEO de Alphabet, Sundar Pichai. Fue un trimestre excepcional para Alphabet. El lanzamiento de Gemini 3 fue un hito importante y estamos en un gran momento. Los ingresos anuales de Alphabet superaron los 400.000 millones de dólares por primera vez. Este trimestre la búsqueda continuó creciendo con un crecimiento del 17% en sus ingresos. Y los ingresos anuales de YouTube superaron los 60.000 millones de dólares en publicidad y